Buenos días. El día de hoy continuaremos hablando acerca del libro de Mateo. Recordemos la semana anterior, Jesús había sanado a un hombre que estaba sordo, que estaba mudo, que era ciego y que era un endemoniado. Luego que había sanado Jesús a este hombre, los fariseos comenzaron a hablar, a murmurar a las personas diciendo que él había sanado a este hombre por el poder del mismo Satanás. Jesús les lanza una advertencia a ellos que tuvieran cuidado con las cosas que ellos estaban diciendo, porque si ellos cruzaban la línea con lo que estaban diciendo, esto ya era imperdonable, porque todos los testimonios habían sido dados por el Padre, por las Escrituras, por los profetas, y ahora el Espíritu Santo estaba testificando, y si ellos no querían creer al testimonio del Espíritu Santo, entonces no había más nada que hacer con ellos, y solo quedaba la condenación a sus vidas. Jesús estaba lanzando una advertencia a sus oyentes que tuviesen cuidado con endurecer tanto su corazón a la palabra y al testimonio del Espíritu Santo. Jesús les advertía que tuviesen cuidado porque sus palabras mismas les podrían condenar. No porque las palabras en sí tuviesen ese poder, sino porque ellos, al estar hablando, ellos manifestaban lo que había en su corazón. Ellos manifestaban lo que realmente había dentro de ellos. Y a través de este pasaje, Jesús nos muestra una realidad, que nuestras palabras muestran lo que hay en nuestro corazón. Ok, entonces vamos a ver Mateo capítulo 12, versos del 33 al 37. Dice así: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ok, vamos entonces al verso 33, y el Señor decía: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús estaba haciendo o dando a conocer un principio que todos conocían, que el árbol se conocía por el fruto que ellos daban, que los árboles daban. En esta ilustración que Jesús pone, el árbol obviamente es la persona. La raíz es lo que hay en el corazón, y los frutos que finalmente salen es las palabras que esta persona habla. Por tanto, los frutos que van a dar va a ser de acuerdo al árbol y a la raíz que tiene. Eso es lo que el Señor estaba recordándoles a ellos. En otras palabras, un corazón espiritualmente sano dará un buen fruto de labios. Pero un corazón enfermo, espiritualmente enfermo, dará un fruto de labios de acuerdo a esa condición también. Enfermo, ¿no? Un fruto de labios enfermos. Jesús les estaba diciendo a las personas, recordemos ya desde versículos antes, que ellos deberían adoptar una posición. No podían permanecer neutros, tenían que adoptar una posición. Y el Señor les decía: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. En otras palabras, ustedes decidan: ¿soy un árbol bueno o soy un árbol malo? Ustedes digan. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos tenían que decidir: ¿Jesús era un árbol bueno o era un árbol malo? ¿Y cómo les decía que ellos miraran qué tipo de árbol era? Por sus frutos. Por otro lado, esto también les hacía ver indirectamente que ellos también miraran a los fariseos. ¿Qué tipo de árbol también eran ellos? ¿Eran un árbol bueno o eran un árbol malo? ¿Cómo los conocerían? Por sus frutos. Entonces Jesús, entre líneas, lo que estaba preguntando es: ¿soy malo por sanar a un enfermo que estaba ciego, que estaba mudo y que estaba endemoniado? Obviamente la respuesta sería no.
¿Se puede hacer el bien con el poder de Satanás? Obviamente no, ya lo había dejado claro el Señor. El reino de Satanás no puede luchar contra su propio reino, es una locura. Entonces el Señor decía, yo puedo hacer algo, si las obras que he hecho son buenas, ¿yo puedo hacer algo bueno por el poder de Satanás? No. Entonces, ¿qué tipo de árbol soy? ¿Soy un árbol bueno o soy un árbol malo? Y la respuesta era implícita. Jesús era un árbol bueno. Por tanto, si Jesús era un árbol bueno por el fruto que ellos daban, por el fruto que Jesús daba, aquellos hombres, los fariseos, que hablaban mal de Jesús, que decían que él estaba echando fuera demonios por el poder de Satanás, ¿qué tipo de árbol eran? ¿Qué tipo de fruto estaban dando? ¿Qué es lo que estaban confesando? ¿Qué es lo que estaban hablando? ¿Qué es lo que hacían? ¿Era algo bueno lo que hacían? No, y Jesús ya lo dejó en claro versículos anteriores, haciendo ver que lo que ellos hablaban era absurdo porque no tenía ninguna lógica, era absurdo porque aún a través de sus seguidores se comprobaba que lo que ellos decían no tenía ningún sustento, y obviamente el hecho mismo de sus obras hacía ver que él era el Mesías. Por tanto, lo que decían los fariseos no tenía ningún sustento, era mentira y mentira absurda. Por tanto, ese era el fruto que estaban dando. Por tanto, ¿qué tipo de árbol eran ellos? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo: o haced el árbol bueno o haced el árbol malo. Ustedes decidan qué tipo de árbol soy. Porque obviamente Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen que decidir una posición. No hay una posición neutra aquí. O están conmigo o están contra mí. O trabajan conmigo o trabajan contra mí. Y esto obviamente nos habla de que si nosotros tenemos un corazón saturado con el amor de Dios, obviamente las conversaciones que van a fluir de nuestras bocas van a ser positivas, van a ser edificantes y van a glorificar a Dios. Pero por otro lado, si el corazón está saturado de obras de la carne o lleno de amargura, las conversaciones que va a producir nuestra boca van a ser malas, van a ser perversas, como es ese mismo corazón. Y eso lo vemos a través de este ejemplo del árbol que Jesús nos está diciendo. Verso 34 les dice a ellos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice verso 34, generación de víboras. Para esto acordémonos que versos anteriores, en el verso 25, dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, que Jesús sabía los pensamientos de ellos. Entonces, Jesús supo lo que dijeron, Jesús supo sus pensamientos, Jesús supo realmente lo que había en sus corazones. Él es omnisciente, recordemos. Ahora, Él supo que muchos de ellos ya habían cruzado la línea y ahora se dirige a ellos. Y les dice generación de víboras. ¿Por qué les dice esto, generación de víboras? Porque lo que ellos estaban enseñando, lo que ellos estaban afirmando, ¿qué era lo que ellos estaban afirmando? Que Jesús estaba liberando a este hombre por el mismo poder de Satanás. Entonces lo que ellos estaban enseñando era venenoso, era como un veneno de las víboras. Y les estaba diciendo, ustedes son víboras por el veneno que sale de sus bocas. Porque Jesús, recordemos, Jesús estaba haciendo la advertencia: cuidado que endurezcas tanto tu corazón, que aún estás rechazando lo que el Espíritu Santo está haciendo. Estás rechazando el testimonio que el Espíritu Santo está dando de mí. Cuidado, te endurezcas tanto y empieces a hacer esto. Entonces, obviamente, si es que la gente creía a los fariseos, por eso Jesús les decía: tomen posición, o están conmigo o están contra mí. Si la gente creía a los fariseos, obviamente iban a estar contra Jesús, y eso significaba que no había chance de salvación, solo a través de Jesús se podrían salvar. Entonces obviamente era un veneno que podía matar a muchos, y la gente de este tiempo conocía muy bien a las víboras. Las víboras eran animales que viajaban de un lugar a otro y muy engañosas, y su picadura obviamente era mortal. Y es que los fariseos tenían un corazón lleno de perversidad y lleno de maldad.
Su corazón, recordemos que estaba lleno de odio contra Jesús. Y eso afloró en esas palabras. Eso afloró en esas palabras perversas hasta llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese veneno estaba llegando a otros y podría matarlos. Y eso es lo que decía, Jesús. Cuidado, ¿no? Cuidado, les advertía a ellos. Y les decía, generación de víboras. Y cuando hablamos de generación, estamos hablando de descendientes, ¿no? Dice generación de víboras. ¿Descendientes de quién? Obviamente de una gran serpiente, de la serpiente antigua llamada Satanás. Ya en otras ocasiones Jesús les había dicho o les diría que serían hijos del demonio, ¿no? Pero ahora les está diciendo generación de víboras. Les está diciendo que ellos descienden obviamente de Satanás mismo. ¿Pero por qué? Por el veneno mortal que ellos están destilando. Por sus palabras que podían matar inclusive a un inocente. Las palabras de ellos obviamente eran consecuencia del veneno mortífero que finalmente llevaban en su corazón. Por eso les dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora miremos de nuevo la situación. Recordemos que Jesús no está confrontando cara a cara con ellos, sino Jesús hace un alto y les dice y empieza a hablar a toda la gente, porque es una advertencia para todos, incluyendo obviamente a los fariseos, pero está advirtiendo a todos. Y luego dice, vamos, ¿soy un árbol bueno o soy un árbol malo? Y probablemente da una pausa para que todos puedan meditar. Y enseguida él habla y dice generación de víboras. Y les dice a ellos, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Efectivamente, ya les hizo pensar, ya les hizo razonar, ya les hizo entender que lo que estaban diciendo era algo malo, que era algo que provenía de su corazón malo. Por eso ahora él lanza la pregunta, obviamente, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Si hay maldad en tu corazón, y otra vez les está haciendo ver que la maldad que había en su corazón a través de las palabras que ellos mismos estaban diciendo. Les estaba haciendo reflexionar, que ellos mismos puedan mirar en su propio interior. ¿Cómo pueden hablar lo bueno? ¿Cómo podrían hablar lo bueno si su corazón es malo? Y Jesús expone, obviamente, la naturaleza perversa del corazón de ellos. Si hay maldad, si hay perversidad en sus corazones, en otras palabras, si no tienen a Cristo, porque no están buscando a Cristo ellos, ¿cómo pueden hablar cosas buenas? Y ese principio también nos ayuda en este tiempo. ¿Cómo puede alguien hablar cosas buenas si no tiene a Cristo en su corazón? Si está vacío, si está lleno de maldad, lleno de perversidad. Ya hemos visto anteriormente, el corazón del hombre normalmente está buscando hacer el mal. Entonces, ¿cómo alguien que no tiene a Cristo puede hablar cosas buenas? Y viceversa también. ¿Cómo alguien que tiene a Cristo puede hablar cosas malas? Porque un árbol se conoce por sus frutos. Y conoceremos el estado del corazón por los frutos, por lo que habla, por lo que dice. Y esto es lo mismo o algo parecido a lo que Santiago nos decía en su carta. En Santiago capítulo 3, verso 6. Miren, leamos verso 6 al 12 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago está diciendo aquí, la naturaleza del hombre. El hombre naturalmente puede domar, dice, bestias, animales, serpientes inclusive, pero no puede domar su lengua. ¿Por qué? Porque hay maldad en su corazón. Y si hay maldad en su corazón, entonces la lengua va a hablar esa maldad que hay en su corazón.
Dice, porque ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado. Está llena de veneno mortal. Por eso es que Jesús les hablaba a ellos, generación de víboras, porque es un veneno lo que sale de su boca. Y miren, sigue diciendo Santiago en el verso 9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No, Santiago está diciendo, esto no puede ser. Si es que está pasando esto no puede ser, dice. Y pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o salada? No, o es una fuente de agua dulce o es una fuente de agua salada. No puede verter por el mismo lado agua dulce y agua salada. No, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y de nuevo vuelve a hacer la pregunta, teniendo en cuenta la naturaleza. Y dice, ¿puede la higuera producir aceitunas? ¿O la vid, la planta de la vid, puede producir higos? No, obviamente. ¿Por qué? Porque todo árbol se conoce por su fruto. Y dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O es una fuente de agua salada o es una fuente de agua dulce. En otras palabras, como creyentes, o somos creyentes o no somos creyentes. ¿Estamos con Jesús o no estamos con Jesús? Y eso se va a manifestar inclusive por nuestra forma de hablar. Santiago está diciendo, una persona que es creyente no puede estar hablando maldición hacia su prójimo. No puede estar hablando mal de su prójimo. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque si tiene a Cristo, que es una fuente de agua dulce, ¿cómo puede estar brotando de él agua salada? Esto no puede ser así. Esto no es así. O es una fuente de agua dulce o es una fuente de agua salada. ¿O acaso la higuera puede producir aceitunas? Eso es lo que está diciendo Santiago, el mismo principio que Jesús nos estaba diciendo y les estaba diciendo a ellos. ¿Acaso pueden hablar algo bueno siendo malos? O como nos preguntaríamos nosotros, ¿cómo puedes hablar cosas malas si tienes a Cristo en tu corazón? Jesús mismo nos dice el principio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es un principio fundamental en nuestras vidas. De la abundancia, de lo que hay en nuestros corazones, las personas van a hablar. Porque la boca evidencia finalmente lo que hay dentro de nuestros corazones. Los fariseos hablaron así de Jesús y de sus obras porque odiaban a Jesús. Su boca solo expresó lo que había en sus corazones. Y de la misma manera, nuestra forma de hablar revela finalmente nuestros pensamientos, nuestro carácter, revela lo que hay en nuestro corazón, revela nuestros sentimientos, nuestras creencias, todo lo que tenemos nosotros, todo lo que hay, nuestra boca finalmente lo habla. ¿Por qué? Porque de lo abundante que hay en nuestros corazones, de la abundancia que hay en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, eso se va a desbordar finalmente por la boca. Por ejemplo, si alguien alberga una mala voluntad contra otra persona, digamos dentro de la iglesia, alguien alberga una mala voluntad contra otra persona, finalmente su boca lo hablará, en algún momento esa persona lo hablará. ¿Y cómo lo va a hablar? Por ejemplo, ¿no? Podría ser que se te acerca a alguien y dice, mira, no es que quiera traer cuentos, no es que quiera traer chismes, pero ¿tú te has dado cuenta del hermano tal o de la hermana tal que es así? Yo te quiero contar de esta persona que es así, y comienza a hablar. ¿Y qué pasó? Que la boca está hablando lo que hay finalmente en el corazón. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Otro ejemplo, ¿no? Si la persona está llena de pensamientos lujuriosos, ¿qué tipo de comentarios hará? Muchas veces hará comentarios crudos o hará comentarios sugestivos, chistes sugestivos, ¿no? Con esto de la lujuria. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de lujuria. Finalmente va a hablar, finalmente lo va a expresar de alguna manera.
quien está amargado, lleno de odio en su corazón, tarde o temprano lo va a expresar con palabras. Por otro lado también, si la persona está lleno de pensamientos de amor, expresará finalmente hacia las otras personas que amabilidad, consideración y el mismo amor. Porque de la abundancia que hay, finalmente eso se va a rebosar. ¿Por dónde? Por la boca. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ese principio. De lo que abunda en nuestro corazón, de lo que abunda en nuestros pensamientos, de lo que abunda realmente en lo que somos, finalmente se vaciará por nuestra boca. Miren, en Job capítulo 32, verso 18, Eliú, uno de los amigos de Job, que va a hablarle a él, después de esperar pacientemente su turno para hablar, dice esto: porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Miren, dice algo muy interesante. Dice, hablaré pues y respiraré. ¿Por qué? Él mismo está diciendo, es como si su corazón estuviese como un vino que no tiene respiraderos, ¿no? Y finalmente se rompe, dice, como odres nuevos. Porque el vino está ahí, el vino está fermentando y está estirando el odre. Eso es lo que dice, de la abundancia que hay en nuestro corazón. Está ahí listo para poder salir. Y de pronto, ¿por dónde va a salir? Por nuestra boca. Y aquí en Job decía, hablaré y respiraré. Porque es así. Porque es así como uno finalmente siente. De la abundancia que hay, finalmente va a hablar. Y ese hablar es como si estuviese respirando. Porque uno va a soltar finalmente lo que hay en nuestros corazones. Uno va a soltar finalmente de aquello que uno alimenta su corazón. De lo que está lleno nuestros pensamientos. De esa abundancia va a hablar finalmente nuestra boca. Ahora, uno puede refrenar su lengua por un tiempo, pero como nos dice aquí, la presión de los pensamientos hará finalmente que lo expresemos en palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Ese es un principio muy importante. Es por eso que algunos pueden cuidar su lenguaje públicamente. Pero la presión de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que tienen, hará que finalmente hablen. ¿En dónde? ¿En dónde van a hablar? Y ocurre esto, generalmente en los sitios de confianza, en los sitios de confort, en sus casas, con sus amigos de confianza. Y ahí van a soltar todo. Seguramente han visto, ¿no?, personas que pueden llegar inclusive a la iglesia. Personas que hablan bien, que nos saludan bien, que todo está expresando en bendiciones, que victoria por aquí, por allá, y hablan todo muy bien. Pero llegan a casa y lo que hay en el corazón comienza realmente a desbordarse. Y llegan a casa y de pronto están ya hablando mal del prójimo, estaban hablando mal del otro hermano, estaban hablando mal de la otra persona. Y tuviste y mira qué se ha creído para decir esto, qué se ha creído para hacer esto. Y empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque de lo que abunda finalmente su corazón va a hablar. Y esa presión va a salir generalmente en los lugares de confort, en el hogar, por ejemplo. Y es por eso que los que están en casa realmente son los que nos conocen, porque saben lo que habla nuestra boca realmente. Otro lugar de confort pueden ser los amigos mismos. Entonces, con los amigos empezamos a soltar lo que realmente hay en nuestros corazones y en las expresiones que nosotros hablamos. Y de repente aún cuando nos enojamos públicamente, nos podemos enojar, pero nos contenemos. Pero cuando estamos en casa, en ese lugar de confort, explota lo que realmente hay en nuestros corazones. Y en nuestros corazones hay malas palabras, hay lujuria, hay grosería. Y eso explota realmente en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros seres queridos o con nuestro amigo. Y eso debemos tener cuidado, porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y Santiago
capítulo 1, verso 26 decía: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Les leo este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. En otras palabras, tú puedes estar hablando muy bonito afuera, pero si llegas a tu casa, por ejemplo, y hablas perversidades, primero, tu religión es vana. Lo que tú dices, lo que tú haces es vano, porque tu corazón está expresando la abundancia que hay en ti. Te engañas a ti mismo, decía Santiago. Te engañas a ti mismo. Y eso debemos tener mucho cuidado todos nosotros, porque de la abundancia que hay en nuestros corazones habla nuestra boca. Pablo decía esto acerca de la boca de alguien que no tiene a Cristo. De la boca de alguien que tiene un corazón vacío y sus pensamientos están llenos de perversidades. Dice en Romanos capítulo 3, verso 13, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Otra vez la figura de la víbora. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Dice, esta es la boca del pecador. Esta es la boca de alguien que no conoce a Cristo. Dice, es como veneno de áspides, veneno de serpientes que hay en sus labios. Su boca está llena de maldición, su boca está llena de amargura. ¿Por qué? Porque el impío va a mostrar, el que no conoce a Cristo va a mostrar la abundancia de lo que hay en su corazón. Ok, entonces Jesús les está diciendo: generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús va a reforzar lo que está diciendo con otra ilustración muy interesante. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí la palabra tesoro está hablando de almacén. Entonces es como si dijera: el hombre bueno del buen almacén de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal almacén de su corazón saca esas cosas malas. Eso nos lleva a pensar, eso nos lleva a nosotros a preguntarnos: ¿qué almacena tu corazón? ¿Qué es lo que guarda tu corazón? Porque acordémonos, los fariseos, ¿por qué hablaron lo que hablaron? Porque ellos estaban almacenando odio hacia Jesús. Ellos no querían aceptar que Él era el Mesías y estaban almacenando odio a Jesús. Por eso, recuerdan todavía versos anteriores, después del día de reposo, ellos ya se habían juntado y habían dicho que querían destruir a Jesús. Habían tomado consejo, dice, para destruir a Jesús. Eso es lo que estaban almacenando en sus corazones, y por eso cuando llegó el momento ellos hablaron esto acerca de Jesús, acerca del testimonio que el Espíritu Santo estaba dando de Jesús a través de las obras que Él estaba haciendo. Entonces ellos hablaron mal contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque había un odio hacia Jesús, ¿no? Un odio hacia el Señor. Ahora, entonces, ¿qué es lo que almacenamos en nuestros corazones? Nuestros corazones almacenan ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestros amores, nuestras actitudes. Porque de ese almacén es que se va a expresar nuestras palabras. Acordémonos que a un ebrio, ¿no? Un ebrio cuando empieza a tomar y entonces rompe la barrera esta de la inhibición, el ebrio comienza a hablar las cosas que hay realmente en su corazón, ¿no? Como dice algún dicho, ¿no? Que el ebrio habla verdades. ¿Por qué? Porque está expresando de la abundancia de su corazón. De pronto este ebrio comienza a hablar mal de una persona, otra persona, o llorar o hablar bien de otra, o expresando ideas, acusando a otros. ¿Por qué? Porque de la abundancia empieza a hablar. Ahora imaginemos algo. Imaginemos que tú asistes a la iglesia, estás escuchando la palabra de Dios los domingos de repente, pero no lees la Biblia. No lees la Biblia, estás escuchando todo el día o gran parte del día a tus amigos, luego escuchas la televisión, escuchas música secular
¿Qué está almacenando tu corazón? ¿Qué estás almacenando en tu mente? Porque de eso va a hablar tu boca. De eso va a hablar tu boca. Por eso seguramente ustedes van a escuchar algunos que caminan en la iglesia, y cuando tú le pides una opinión o vaya, ellos van a expresar su opinión. Una de las cosas que dicen es, por ejemplo, bueno, no metamos a Dios en esto. No metamos a Dios, pero para alguien que tiene a Cristo en su corazón, sabes que Dios es todo, Él lo sostiene todo. ¿Cómo no voy a meter a Dios en una opinión? ¿Cómo no voy a meter el pensamiento de Dios en una discusión, en una opinión sobre algo? Pero nuestros corazones están almacenando muchas cosas. Y a veces pensamos que no nos influencia en nada todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, pero sí, todo el día está influenciando, está llenando nuestra mente, nuestro corazón, y de eso nuestra boca finalmente va a hablar. Los fariseos vestían vestidos tradicionales, ponían su rostro serio, ¿no? Cantaban cánticos solemnes, ¿no? Y hasta conocimiento de las escrituras tenían. Pero, ¿qué salía de su boca? ¿Qué salía de su boca? De su boca salió simplemente el odio que tenían hacia Jesús. Ellos mostraron claramente lo que había en sus corazones. Ellos murmuraban, ellos criticaban, mostraban realmente lo que había en su corazón. Entonces, de la misma manera, nuestro corazón va a mostrarse a través de nuestras palabras. Por ejemplo, un gran grupo de personas, mientras hace algo, empieza a veces a cantar. Y te preguntas, ¿qué es lo que cantas? ¿Qué es lo que naturalmente cuando haces algo empiezas a cantar? ¿Cantas alabanzas al Señor? ¿O empiezas a cantar otras canciones? ¿Por qué? Porque de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y inclusive, tú estás de repente haciendo limpieza y de pronto estás tarareando una canción y te das cuenta, ay, esta no es una canción que está alabando al Señor. ¿Y por qué? Porque estás acumulando eso, esto estás almacenando, y de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Entonces, ¿qué es lo que cantas? Por ejemplo, va a revelar lo que hay en tu corazón. Y los fariseos mostraron su falta de fe a través de su boca. Y obviamente ellos son responsables por lo que dicen. Ellos son responsables por las cosas que ellos están diciendo, por las cosas que ellos están pensando. Y dice en el verso 36, volvemos a Mateo, y dice: y Jesús concluye esta palabra, esta porción, diciendo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Obviamente Jesús estaba hablando claramente. Dentro de la advertencia que estaba haciendo, les estaba diciendo a ellos: cuidado, porque esta palabra ociosa que ustedes están diciendo, ociosa porque ya Jesús había demostrado a través de argumentos que no tenía sentido lo que ellos estaban diciendo, que era una palabra mala, un mal fruto. Y por tanto ellos eran hombres que tenían un corazón malo, malos árboles. Y ellos estaban hablando esta palabra ociosa, esta palabra que no tenía fruto. Y cuidado, porque de ella dice, van a dar cuenta en el día del juicio, porque su boca está expresando lo que hay en su corazón. Porque por sus palabras será justificado y por tus palabras serás condenado, dice. Palabras inútiles, palabras estériles, palabras improductivas, palabras sin valor, es lo que está diciendo el Señor aquí. Y esas palabras muchas veces, y es lo más lamentable, son las que hablamos más en nuestros contextos familiares, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque a veces, como ponía el ejemplo, muchas veces las personas muestran un equilibrio aún cuando hablan con las personas de afuera, pero en sus lugares de confort, con sus familiares, con su esposa, con sus hijos, empiezan a hablar lo que realmente hay en sus corazones. Y finalmente, esas palabras son inútiles, no edifican
para nada. Y de eso el Señor dice, cuidado, porque de todas esas palabras van a dar cuenta ustedes. Son palabras que no aprovechan, que no edifican ni al que habla ni a los oyentes. ¿Por qué? Porque finalmente realmente lo que hay en el corazón muestra lo que realmente hay en el corazón. Y podemos hablar falsedades, podemos mostrarnos de una manera. Son palabras ociosas. Yo puedo hablar muy amorosamente de repente en la iglesia, pero en mi familia soy otro. Esas palabras son palabras hipócritas, ociosas, que no edifican, palabras vacías, palabras huecas, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Porque lamentablemente hay personas que dicen ser creyentes, pero que en la iglesia hablan muy bien, pero que en sus casas tratan mal de palabra a su esposa, a sus hijos, aún hablan groserías cuando se ponen enojados, ¿no? Entonces, cuidado, como dice Santiago, cuidado. La religión tuya no vaya a ser vana, porque solamente tu corazón está expresando la maldad que hay en tu corazón. Y eso te debe preguntar, ¿realmente ha habido salvación? ¿Realmente tienes a Cristo? ¿O las palabras que viertes, ¿no?, en la iglesia son solamente palabras vacías, huecas, hipócritas, palabras ociosas que no tienen ningún sentido? Y de eso debemos tener cuidado todos nosotros. Porque las palabras improductivas son la manifestación de un corazón vacío, de un corazón que no tiene a Cristo. Por otro lado, decíamos, ¿no? Si hay buen corazón, hay un buen tesoro, hay un buen almacén. En otras palabras, si Cristo realmente está en medio de nosotros, ¿qué va a hablar nuestra boca? ¿Qué va a hablar nuestra boca si Cristo realmente está en nuestro corazón? Santiago decía, de una misma fuente no puede salir agua salada ni agua dulce. Si Cristo está en nuestro corazón, va a salir agua dulce definitivamente. ¿Y dónde? En todo lugar. No solo en los lugares donde nos ven, sino en todo lugar va a salir esa agua dulce. Efesios 4:29. Efesios 4:29, Pablo nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo que ¿qué palabra debe salir de nuestra boca? De nuestra boca debe salir palabras para la necesaria edificación, no palabras corrompidas, sino palabras que den gracia a los oyentes, ¿no? Palabras que agraden a los oyentes, ¿no? En la versión, en la NTV, lo dice de esta manera, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Entonces, las palabras que vertemos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, deben ser palabras que estimulen a otras personas, que estimulen al amor, a las buenas obras, que estimulen a hacer lo bueno. No puede ser palabras corrompidas, como dice Reina Valera, o un lenguaje grosero y ofensivo. No, ese lenguaje grosero y ofensivo no es de los creyentes. Colosenses 4:6, ¿no? Nos dice aquí, Pablo también dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En la otra versión dice este mismo versículo, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Que sus conversaciones sean cordiales, agradables, sazonadas con sal. Alguien dice, es que yo no tengo pelos en la lengua. Y yo le respondo también, es que yo tampoco tengo pelos en la lengua. Pero eso no significa que yo deba hablar así. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, si tengo ese buen tesoro almacenado en mi corazón, si estoy llenándome de la palabra de Dios, entonces mi corazón, mis palabras van a ser sazonadas con sal, sazonadas con gracia, que ayude a los que oyen mis palabras, ¿no? Aún
Yo puedo reprender a alguien, pero no voy a ser ofensivo, sino voy a ser cordial. Y voy a invitar, obviamente, a que ese pecador se arrepienta. Pero no voy a ser ofensivo. Mis palabras tienen que ser cordiales porque tengo a Cristo en mi corazón. Efesios 5:16 dice... Efesios 5:16, de nuevo dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ok, estás embriagado, empiezas a hablar cualquier cosa. No, así no. Sino antes sed llenos del Espíritu, llenos de su palabra. Antes sed llenos de su palabra. Y entonces, si estás lleno de su palabra, lleno del Espíritu de Dios, entonces, ¿qué va a hablar tu palabra? Dice, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tu boca va a hablar algo y tu corazón va a estar agradeciendo a Dios. Eso es cuando tenemos un corazón lleno del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo? Si somos buenos vamos a hablar cosas malas, decía Jesús, se preguntaba el Señor. Un árbol se conoce por sus frutos. ¿Por cuáles frutos? Por lo que habla nuestra boca. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Que aún entre nosotros, ¿cómo debemos hablar? A través de salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Que debemos hablarnos cantando? No, sino debemos hablarnos ¿con qué? Con la palabra de Dios, con palabras que edifican, como decía en otros lados Pablo, con palabras sazonadas con sal, que den gracia a todos los oyentes, no ofensivas, no destructivas, sino palabras que construyan. Y de nuevo, no significa que vamos a poner palabras que agraden a todos, no. Si vamos a hablar del pecado, vamos a hablar del pecado claramente, pero sin ser ofensivos a las personas. Ya, si la palabra misma les ofende, ya esa es otra cosa. Pero Jesús mismo les hacía ver, para llegar a decirles a los fariseos, generación de víboras, no lo hizo así nada más, sino llegó a una deducción y les dijo, finalmente, las palabras que ustedes hablan no tienen ningún asidero. Les argumentó, les dio 3 argumentos a ellos. Les hizo ver que lo que ellos estaban diciendo estaba mal. Por tanto, si lo que ellos estaban diciendo estaba mal, ellos eran malos árboles. Y la palabra que ellos estaban hablando era finalmente veneno. Y no estaba diciendo generación de víboras como un insulto, pero era una figura de lo que realmente estaba produciendo. Ellos conocían. Eran víboras que estaban desplazándose de un lugar a otro y que si te mordía, te destilaba su veneno y podías finalmente morir. Y Jesús, recuerden que está haciendo una advertencia muy seria acerca de la salvación, muy seria acerca de la eternidad. Entonces, obviamente les estaba diciendo a ellos, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos, si hay maldad realmente en sus corazones? Y sigue diciendo entonces el Señor, finalmente dice, de toda palabra ociosa van a dar cuenta en el juicio. Cuidado, porque aún de estas cosas que estaba hablando, les decía a los fariseos y a toda esta gente, de todas estas palabras ociosas, improductivas, ustedes van a dar cuenta al Señor. Nada de esto va a quedar así y deben tener mucho cuidado. Y lo mismo también va para nosotros aplicando nuestras vidas. Cuidado. ¿Qué palabras estamos hablando? Santiago decía, esto no puede ser así, hermanos, con nuestra misma boca alabamos al Señor y con la otra hablamos mal de los hermanos. Esto no puede ser así. Debemos tener mucho cuidado también, porque es una advertencia que el Señor nos hace. De toda palabra ociosa también se dará cuenta en el juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pregunta, ¿es por lo que decimos que nos vamos a salvar? No, definitivamente no. La Biblia no nos dice eso. Alguien podrá decir, pero Pablo dice en Romanos que si confesamos con nuestra boca seremos salvos. Pero ya hemos visto eso. Ya hemos visto que eso no significa que si yo hablo y digo, sí, yo soy de Jesús, ya voy a ser salvo. No. La boca expresa lo que hay en el corazón.
Yo puedo mentir, puedo decir, sí, soy creyente, sí, soy cristiano, pero va a llegar un momento en que finalmente nuestra boca va a expresar realmente lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestras vidas. Y entonces, no es que nuestras palabras nos condenan o nos justifican, sino que lo que decimos, las cosas que hablamos, evidencian lo que hay en nuestro corazón. ¿Hay salvación o hay condenación? Recordemos que la salvación solo es por gracia y a través de Jesucristo. Pero nuestras bocas van a expresar lo que hay. ¿Hay salvación o hay condenación? Pablo decía en Efesios 5 que leímos, que mientras nosotros hablamos con los demás con salmos, himnos y cánticos espirituales, nosotros estamos dando gracias a Dios en nuestros corazones. Entonces, lo que hay adentro, la salvación que hay adentro, la gratitud hacia Cristo, finalmente se va a expresar en nuestros labios. Y lo que dijeron los fariseos mostró lo que había en sus corazones. Ellos hablaron mal contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban vacíos, estaban llenos de maldad y su boca solo manifestaba lo que había en sus corazones. ¿Y qué había en sus corazones? Condenación. Eso es lo que manifestaban ellos. Por eso es que Jesús decía, cuidado, porque después de esto es imperdonable. Ustedes cruzan la línea y esto es imperdonable. ¿Por qué? Porque aún su boca misma está expresando el rechazo total y absoluto a Dios a través de todos sus testimonios. Cuidado. Es lo que estaba diciendo Jesús a ellos. Entonces, todas las palabras que ellos hablaban atestiguaban contra ellos mismos. Y por eso dice que por sus palabras serán condenados. Por tus palabras serás condenado. Entonces, nosotros de la misma manera tenemos que tener cuidado y tenemos que también tener la advertencia tomar la advertencia del Señor como algo muy serio también para nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo está tu condición espiritual realmente? ¿Quieres saber el almacén de tu corazón, que hay en tu corazón? Y no engañarte, escúchate. Escucha cómo hablas, escucha el lenguaje que usas. Escucha las palabras que usas, escucha el tono de tus palabras, el tono de tus mensajes, escucha las conversaciones que tienes. Porque de las palabras o cómo vierten tus palabras, te va a mostrar tu corazón. Porque tus palabras muestran tu corazón. Y si realmente queremos ser sinceros con nosotros mismos, miremos lo que hay en nuestro corazón a través de nuestras palabras. ¿Qué hablamos con nuestros amigos más íntimos? ¿Qué hablamos con nuestra esposa? ¿Qué hablamos con nuestros hijos? ¿Qué hablamos cuando nos enojamos? ¿Qué hablamos cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos por algo? ¿Qué hablamos? ¿Qué vierte en nuestros labios? Porque eso es lo que hay realmente en nuestros corazones. Y debemos nosotros arrepentirnos si hay maldad en nuestros corazones y correr a Jesús, al trono de su gracia, buscando el oportuno socorro. No nos quedemos ahí. No nos quedemos solo diciendo, ¿y ahora qué hago? Yo no puedo cambiar esto. No, sí. Si realmente nos arrepentimos, el Señor puede cambiar nuestros corazones. Por eso dice en Efesios 5, decía Pablo, ¿no? Que debemos llenarnos no con el vino que causa embriaguez, sino llenos de su espíritu, llenos de su palabra en abundancia, para que el almacén de nuestro corazón está lleno de Cristo y de nuestras palabras salgan palabras con gracia, edificantes, que animen a otras personas y que al pecador lo lleve al arrepentimiento. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver, a través inclusive de la vida de estos hombres, cómo es que nuestros corazones se manifiestan a través de las cosas que decimos, Señor. Señor, tu misma palabra dice que la lengua, Señor, es un miembro irrefrenable, pero que nosotros los creyentes podemos refrenarlos, que nosotros los creyentes podemos cambiar lo que decimos de acuerdo a lo que almacenamos en nuestros corazones.
Y si te tenemos a ti, Señor, no nos podemos negar a poder entender y mirar que aún nuestro lenguaje va a cambiar, Señor. Gracias, Señor, porque nos das una forma más de medir cómo están nuestros corazones realmente para correr a ti y buscar salvación en ti, amado Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerda, hermano, tus palabras muestran tu corazón. Amén.